El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde Él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero Él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. En muy pocas ocasiones hay un enlace o una armonía entre el Salmo responsorial y la lectura del Santo Evangelio. Generalmente la liturgia enlaza el Salmo con la primera lectura, pero en esta ocasión lo hace sobre el pasaje de San Lucas. Hemos escuchado en el leccionario de Lucas, donde nos dice que la Virgen María y algunos parientes fueron a visitar a Jesús. Este evangelio lo escuchamos solamente una vez cada año, de Lucas, pero también lo encontramos en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo. Entre los muchos que seguían a Jesús, nos dice el tercer apóstol, estaban su madre y sus hermanos. ¿A qué vinieron María y sus hermanos a ver a Jesús? Lucas no nos lo dice. Quizás habían ido a saludarlo. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que fueron por Jesús, porque estaban asustados de lo que decía la gente de Jesús, que Jesús estaba fuera de sí y que no sabía lo que decía. Seguramente se referían a que Jesús hacía una manifestación de su divinidad y venía prácticamente a llevárselo. Pero Jesús aprovecha este breve momento para decirnos cuál es ahora el vínculo familiar para Jesús. No el de la sangre, no aquel que lleva el apellido de sus padres. No. Para Jesús el nuevo vínculo familiar está en la fe. Y lo sintetiza de una manera bellísima. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen, que viven la palabra del Señor. Ciertamente que el sacramento de sacramentos es la Eucaristía. Y como nos dice San Juan en su Evangelio, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. San Pablo, haciendo un comentario sobre esto, dice: hay de aquella que come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Pero también dice Jesús sobre su palabra: si que quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, dice también de su palabra: quien escucha mi palabra y la pone en práctica, es decir, la vive, tiene ya la vida eterna. Jesús no niega el concepto de familia, sino que le da
una prioridad a los lazos de la fe, anteponiendo la fe a los lazos de la sangre, como lo acabamos de escuchar. Jesús no niega a su madre, al contrario, la alaba. ¿Por qué María, antes de ser madre de Dios, primero externa el signo de la fe cuando dice: hágase en mí según tu palabra? ¿Cuál es esta comunidad o esta nueva comunidad o esta nueva familia de Cristo? Ustedes y yo, ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque dice Jesús: el que escucha la palabra y la pone en práctica, esa es mi madre y mis hermanos. Y nosotros escuchamos la palabra y nos esforzamos día a día en vivirla. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna. Y así como Jesús está escondido en ese trocito de pan, en esa miga de pan, en esa gotita de sangre, también Él está escondido en su palabra. Vemos a Dios en sus obras, lo conocemos a través de sus obras, pero también a través de su palabra, también a través del sacrificio. Por eso Jesús en cada Eucaristía se fracciona, se da a la comunidad. Y como aquellos discípulos de Emaús, antes de partir el pan, primero la escucha de la palabra. La Eucaristía inicia con la celebración de la palabra y se consume, cierra la celebración con la Sagrada Eucaristía. Cristo Jesús, aún amando con perfección a su madre, no la antepone a su misión de Hijo de Dios. Jesús amaba con perfección a su madre, pero primero estaba su misión, haciendo una remembranza de aquel primer mandamiento que encontramos en el Éxodo, capítulo 20, y en el Deuteronomio, capítulo 3. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay un pasaje de Lucas un poquito más adelante del que hoy acabamos de escuchar, que está precisamente en el capítulo 11, donde la gente nuevamente hace un piropo de la Santísima Virgen María. Dichosos los pechos que te amamantaron y el seno que te tuvo. Y Jesús vuelve a reiterar nuevamente: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Dónde está la grandeza del Evangelio? La grandeza del Evangelio, de la palabra, está en vivirla, en hacerla vida. De acuerdo con esta clave, nosotros somos esa familia. ¿Quieres resumir el Evangelio de hoy? ¿Quieres quedarte con la parte central? ¿Quieres ser entonces hermana o hermano de Jesús? ¿Quieres ser su madre? Entonces, nos invita, la iglesia nos invita a que vivamos de su palabra. Los apóstoles supieron ser eso: padre, hermano, hermana. 3 veces repite Jesús, madre. 3 veces repite Jesús, hermana o hermano. ¿Con qué nos podemos quedar? Con la invitación. ¿Quieres comprender a la perfección este texto? Entonces vamos a pedirle al Señor, cuando lo tengamos en un momento más en la mesa del altar, que nos conceda la gracia de perseverar en su Evangelio. El Padre Nuestro resume todo el texto del Evangelio y en una sola palabra, en la cuarta invocación, nos dice cómo alcanzar a vivir el Evangelio. Le dijo Jesús a una beata por los años 50: ustedes, hijas, se asombran de mis santos y de mis santas, pero solo hicieron una sola cosa en su vida: hacer mi voluntad.
Nosotros le repetimos al Señor 3 veces el Padre Nuestro en el día, en las laudes, en las vísperas y en la celebración. Y 3 veces le decimos, hágase Señor tu voluntad. Pues pidámosle que se haga en nosotros la voluntad de su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.